demás, está llevando a que efectivamente todos los árbitros tengan hoy día frente a la opinión pública, la duda o el cuestionamiento respecto a su actividad. Y eso es lo que considero los centros de arbitraje, las instituciones arbitrales deben explicar. Se debe explicar a la ciudadanía que eso no funciona de esa manera, que los árbitros funcionan a través de una elección directa de las partes y que en todo caso, si queremos evitar, esta es la segunda conclusión que yo quiero hacer, si queremos evitar que se piense que porque uno designa, una de las partes designa a un árbitro, ese árbitro es abogado de la parte que lo designó, establezcamos de manera radical que las partes no pueden designar directamente a los árbitros, y en consecuencia que la designación sea indirecta, sea a través de una institución, sea a través de mecanismos indirectos de designación y no de manera directa. Entonces, creo yo, y estoy hablando para el arbitraje del Estado, no estoy hablando para el arbitraje privado, porque el arbitraje privado, repito una vez más, goza de muy buena salud. Los árbitros peruanos son reconocidos a nivel nacional e internacional. Los árbitros peruanos arbitran en el Perú y en el exterior. No hemos logrado todavía, ¿no es cierto?, no hemos logrado todavía que el Perú sea una sede atractiva para llevar arbitrajes internacionales, a pesar que tenemos una magnífica ley y a pesar que tenemos unos magníficos árbitros. ¿Por qué no hemos logrado que el Perú sea considerado como una sede? No lo logro entender todavía, probablemente por la falta de difusión, probablemente por alguna duda sobre el carácter de los jueces nacionales en materia de anulación del laudo. Sin embargo, eso la ley de arbitraje peruana lo resuelve de una manera muy sencilla, estableciendo que cabe la posibilidad de pactar que no habrá anulación en todos aquellos, ante el Poder Judicial peruano, en los casos donde las partes no domicilian en nuestro país y donde no se va a ejecutar el laudo, con lo cual se evita lo que se conoce en materia de arbitraje internacional como el doble exequatur. Eso está plasmado. Entonces, ese es el paso siguiente que hay que dar en materia de arbitraje privado. Pero separando el arbitraje privado del arbitraje contratacional con el Estado, el arbitraje contratacional con el Estado está jalando el arbitraje, es un ancla que está jalando el arbitraje privado hacia el hundimiento de esa institución. Inclusive el Estado habla, por ejemplo, de arbitraje laboral. El arbitraje laboral no es arbitraje, es cualquier cosa menos arbitraje. Entonces, creo yo que hay que poner las cosas en su lugar y en el tema de contrataciones con el Estado, ver la manera, creo yo que esa es la función principal de los centros de arbitraje, de explicar a la opinión pública cómo funciona el mecanismo de designación de árbitros, cómo funciona el mecanismo de la decisión de un colegiado que va a resolver un conflicto respecto a lo cual las partes se han sustraído del Poder Judicial. Y entonces, creo que por ahí va el razonamiento y el planteamiento que yo creo que deberíamos llevar adelante, y están aquí algunos de los secretarios de los centros de arbitraje más importantes, ¿no es cierto?, que podrían ponerse de acuerdo para establecer una política de definiciones sobre cómo se va a tratar estos casos en donde se ha abierto, creo yo, mezclando a personas absolutamente intachables que están en un proceso a través de un procedimiento de investigación fiscal y que ha generado que algunas de las partes, por el hecho de que están en este proceso en plena investigación, lo recusen. Y entonces, sin tener una explicación racional por qué recusan a una persona cuando aún está en pleno procedimiento de investigación y se presume que todas las personas, ¿no es cierto?, son absolutamente inocentes de que se encuentran. Yo creo que por ahí van mis reflexiones sobre ese tema. Okay, muchas gracias, Gonzalo. Tenemos algunos números, ¿no? En el Perú tenemos aproximadamente unos 5.000 arbitrajes al año, somos 200 árbitros de repente los que activamente participamos. Un árbitro normalmente tiene un promedio entre 30 a 40 casos, algunos tienen 100, conozco un árbitro que tiene 200 árbitros, 200 arbitrajes en todo el Perú. Entonces, esos son algunos datos en los cuales quisiera compartir con ustedes antes de presentar a Manuel Diego Aramburu. Manuel Diego es abogado, máster en Derecho, es miembro del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, socio del estudio Aramburu Castañeda Agüero, miembro de la lista de los centros de arbitraje más importantes de Lima. Bienvenido, Manuel Diego. Gracias, Karina, y gracias por esta invitación.
En realidad voy a tratar de aterrizar un poquito lo que ha dicho Gonzalo, a lo que está pasando acá. Y la verdad es que cuando venía caminando, se me ocurrió una idea que es lo que está pasando en realidad, ¿no? O sea, yo, como probablemente muchos de ustedes o todos ustedes, vivimos pensando en que la buena fe es lo que siempre debe existir y vivimos en buena fe. Pero hoy día, a raíz de esta situación, en el arbitraje se vive en mala fe. Y todo es negativo, todo está siendo cuestionado. Me refiero al arbitraje del Estado otra vez, que se refería a Gonzalo, pero trayéndolo en contexto, lo que nos trae es un problema de credibilidad. Y asociado a ello, hay una suerte de enfermedad que nos está atacando, que es una recusacionitis y una deber de revelacionitis, porque hoy día esos dos temas están siendo exagerados y exacerbados a un nivel en el cual ya no se sabe qué se debe hacer y cómo se debe actuar. Lo otro que nos está pasando es que hoy día uno está comenzando a mirar en qué paneles se sienta. Lo que decía Gonzalo es muy cierto. Hay muchas personas que han sido nombrados como árbitros y la verdad es que no tienen las calificaciones de repente necesarias para hacerlo. Y la gente que tiene un poquito más de criterio está rechazando presidencias de tribunales o sentarse en tribunales con personas en las cuales no necesariamente confían. Y eso no debería pasar, porque en realidad uno debe partir pensando que todos actuamos de buena fe, pero la verdad hoy día no es esa. Y en cuanto al primer problema que yo detecto, está vinculado al deber de revelación. Y de verdad que hemos llegado a un extremo a veces absurdo, porque en lo lógico, y lo que todos sabemos, es que alguien tiene que revelar aquellas circunstancias que en opinión de las partes dan dudas o pueden dar dudas justificadas al deber, a la imparcialidad e independencia del árbitro. Pero eso es una premisa que implica que la persona que actúa como árbitro ha decidido que no tiene un conflicto de intereses, porque si tiene el conflicto de intereses no tiene ni siquiera que sentarse ahí. Entonces, si él revela en buena fe, él revela algo que pudiera generar dudas justificadas en principio, pero que él considera que puede continuar en ese panel. Bueno, en el Perú hoy día, sobre todo en el tema de la contratación pública, revelar algo implica una recusación automática más o menos. Pero hemos llegado a un extremo absurdo. Hoy día, incluso cuando uno tiene o va a tener que revelar hasta a quién pretendió sugerir como presidente de un tribunal, porque ya se han planteado recusaciones a árbitros cuando designan a un presidente y el presidente no acepta, y eso no se revela. O sea, una de las partes se entera de que designaste con otro árbitro a un presidente y ese presidente no acepta, y eso también tendrías que revelarlo. A ese nivel de absurdo estamos llegando. Ya hay recusaciones, mira, ya hay recusaciones así. Ya, a ese nivel estamos llegando. Entonces, lo que habla las reglas de la IVA, de las recusaciones frívolas, a ese extremo estamos llegando. Y creo acá que sí, los centros de arbitraje tienen una herramienta muy fuerte, y es la sanción. Y hay que aplicar las sanciones. Hay que aplicar las sanciones. No sé si a la parte, no sé si al abogado, no sé si sea posible el abogado, pero algo hay que hacer, porque tampoco podemos seguir permitiendo que se abuse con este deber de revelación, que a veces a uno le mandan listas de preguntas que son imposibles de responder. Incluso las instituciones del Estado son peores todavía, porque recusan por no revelar algo que ellos ya sabían. No lo revelé, pero si tú lo sabías, ¿por qué lo iba a revelar? Igual a uno lo recusan. Y hubieron centros de arbitraje que declararon en algún momento fundadas esas recusaciones, hoy día eso ya
entiendo que ha sido corregido, lo cual está muy bien. Y el otro problema que entiendo está pasando es la mala fe. Y la mala fe en los abogados defensores, sobre todo en los procuradores. No sé realmente si es mala fe o es temor también, porque también puede ser eso, ¿no? En realidad tienen que defenderse de alguna manera y si no la Contraloría les cae encima, pero al extremo de que reconsideran todas las resoluciones que los árbitros emiten o cuestionan cualquier cosa que los árbitros plantean o comienzan a poner piedras en el camino para decir me está violando mi derecho, me está violando mi derecho, me está violando mis derechos, para poder eventualmente plantear una anulación del laudo que probablemente no prosperará, pero ellos por lo menos dirán hice todo lo que yo puedo para poder lograr que este arbitraje se paralice o no camine o no funcione de alguna manera. Ahora, ¿qué hacer? Yo detecto que estos son los problemas más grandes, porque el resto, la verdad es que si podemos mejorar el tema de la buena fe, yo creo que el mundo cambiaría. Creo que lo que dice Karina es cierto, ¿no? Pero también me he llegado a cuestionar si es bueno que el arbitraje sea tan masivo. De repente no es bueno. De repente nunca debió existir arbitraje en la contratación pública. O si existe y si debe existir, debe estar absolutamente más regulado y tal vez hasta con una ley distinta a la ley de arbitraje, porque es otra cosa. En realidad es otra cosa. ¿Y qué hacer? De repente, un poco lo que dijo Gonzalo también a mí me parecía bien interesante, que era reforzar un sistema aleatorio de nombramiento de los árbitros, que las instituciones arbitrales lo hacen, pero hay que promover eso. Las listas de árbitros hay que depurarlas, hay que revisarlas y hay que depurarlas. Y de verdad que ahí hay un problema también serio, porque las listas de árbitros del Estado son objetivas. Se cumple el requisito y uno entra. Pasa el examen, porque así es, pasa el examen y uno entra. Y eso, la verdad, todos sabemos que no debería ocurrir. Una supervisión más rigurosa del deber de la deliberación, pero de los dos lados. Por eso hablaba, también hay que sancionar a aquellos que cometen excesos. Y una duda que tengo